Vamos a concentrarnos ahora entonces en el concepto de experiencia interior, tal como lo está presentando desde la mirada de Martin Jay, ¿sí? El contexto que estamos dando, las relaciones que hace Jay con respecto al concepto de experiencia interior. La experiencia interior, el texto de Bataille, está compuesto por textos que no son contemporáneos. No hay simultaneidad entre esos textos. Es como una suerte de yuxtaposición que nos obliga de alguna manera a leer la brecha que diferencia a estos textos de aquel proyecto que le dio origen. Es decir, que la experiencia interior de Bataille es un texto de muy difícil categorización. Vamos a ver en qué consiste. Vamos a intentar cercar la noción de experiencia interior en Bataille. Hay algo de amor, de acercamiento y de distancia entre Bataille y Hegel. Así lo plantea Martin Jay. Porque dice que la experiencia interior, ese texto, esa temporalidad, resiste el ideal del saber acumulado a lo largo del tiempo. Recuerden que toda idea de progreso, que es una idea bien hegeliana, de sistema y de progreso, justamente está en las antípodas de lo que sería este texto, la experiencia interior. Y Jay justamente señala que ahí está la fascinación de Bataille por Hegel y a la vez la aversión. Porque el que cree, en todo caso, en la acumulación de saber a lo largo del tiempo, puesto que propone una línea de progreso y que la verdad se va manifestando de una manera cada vez más rica, en un sistema cerrado y dialéctico, va en contra del pensamiento de Bataille y obviamente en contra de un pensamiento nietzscheano. Entonces Jay marca esa especie de fascinación y aversión que se nota en el texto de la experiencia interior porque hay yuxtaposición. Entonces se rompe la idea de acumulación del saber y de progreso y enriquecimiento de los conceptos, justamente porque hay cierta contemporaneidad que los yuxtapone. Bataille entiende por experiencia interior una experiencia mística, aunque él tenga problemas con esta palabra mística. Mística entendida de modo ateológico. Le gusta igualmente la palabra mística y a la vez se separa. Noten, lo acabamos de decir, lo acabamos de señalar respecto a Hegel y miren cómo vuelve a aparecer esto. ¿Se acuerdan el planteo de contradicción incesante en Nietzsche? Ese a medio camino, esa capacidad de instalarse en medio de... Es una experiencia puesta al desnudo, la experiencia interior, es decir, es una experiencia libre de lazos. Se caracteriza por el estado de éxtasis, por el rapto, por la pérdida. A Bataille la palabra mística, dijimos, no le gusta demasiado, porque claramente la mística invoca a la religión convencional y encarna cierta servidumbre dogmática, ¿sí? Hay una subsunción, hay una subordinación, porque en general está asociada a una completa unidad del yo con Dios. Es como lo que está planteando acá, si esa
experiencia interior es una experiencia mística, pero libre de Dios, entonces lo que está marcando es una fusión, pero como retorno. Es retorno a una fusión primigenia. ¿Se acuerdan del uno primordial? De la reintegración del individuo a ese magma de existencia. Bueno, Bataille está evocando el uno primordial nietzscheano en esta especie de fusión mística, pero sin Dios. Porque es como si fuera un retorno casi nostálgico a la posibilidad de volver a formar parte de. Es un retorno nostálgico a esa fusión primigenia anterior a cualquier caída en la diferenciación alienada. Acuérdense que en griego alien es lo otro, lo extraño, de allí el título de la película, ¿no? Es eso otro que no somos nosotros. Entonces, si es una fusión, es anterior a ser un otro. Nietzsche dirá a ser un individuo. El individuo que es otro respecto de los otros individuos. En la fusión primigenia no hay distinción de otros, porque no hay nosotros y los otros. Somos todos uno. Entonces, la experiencia interior de Bataille remite a esa fusión. Hay una insistencia que Jay marca en Bataille ateológica. Siempre que él trabaje la pérdida, me faltó poner pérdida, acá está. La pérdida es pérdida de la heterogeneidad. ¿Por qué? Porque la fusión es con lo homogéneo. Entonces, hay como atracción con respecto a lo místico y a la vez rechazo por la impronta teológica que pueda tener. Bataille aclara que la experiencia interior es lo opuesto a la acción. Acá. Es lo opuesto a la acción. ¿Sí? En la acción depende enteramente de un proyecto. Y un proyecto está ordenado por etapas. Un proyecto está organizado racionalmente. Si tuviéramos esto como entre paréntesis, sería más apolíneo un proyecto, porque tiene logos, porque las etapas de un proyecto tienen un fin determinado que tiene sentido y yo tengo que llegar hasta ahí. Pero está diciendo que la experiencia interior es lo opuesto a la posibilidad de un proyecto, que es diseñar medios para llegar a algún fin determinado. Es un planteo absolutamente racional que tiene que tener alguna significación, algún sentido. El sentido lo otorga la razón. Y esto está en la vereda opuesta. Por lo tanto, el proyecto depende de sus intenciones discursivas previas, ¿no? Un proyecto se aproxima a lo que para Bataille será el mundo profano del trabajo. Bataille distingue un mundo sagrado y un mundo profano. El mundo profano es el mundo del trabajo. En el trabajo se diseñan proyectos. ¿Para qué? Para conseguir fines. Pero está dominado por una racionalidad. En cambio, el mundo del éxtasis, por eso dice extático, es el de pérdida del yo. Es un estado de pérdida del sí mismo. El proyecto, entonces, decía, se aproxima al mundo profano del trabajo porque es un mundo productivo. Por el contrario,
el mundo del juego, el mundo del éxtasis, es el mundo del derroche. Lo que se derrocha es pérdida, me pareció que lo había puesto, gasto, me faltó, vamos a ponerlo, se asocia con el gasto, pero en el sentido del derroche. ¿Por qué? Porque en el mundo del trabajo, el mundo profano, se puede gastar plata, se puede gastar energía, pero todo ese gasto tiene que ser inversión. Quiere decir, tiene que estar justificado, tiene que tener un sentido. Tanto la actividad, la acción, ¿sí? Una persona que trabaja y que da su fuerza de trabajo, la da y no la regala, porque luego cobra un sueldo. El empresario que gasta dinero, lo gasta en máquinas y entonces lo invierte. Y si tiene ganancias, comprará otro tipo de bienes para no perder esa ganancia. Pero eso es invertir. En el mundo sagrado, en este universo que está planteando Bataille, no hay lugar para la inversión. Se gasta sin sentido. Por eso se derrocha. Y no importa. Es el gasto sin una racionalidad que lo justifique. Es el derroche por el derroche mismo. Sí, va a estar relacionado con el concepto del potlatch, pero eso es otro Bataille, no este. Pero está en línea, digamos, está. La experiencia interior refiere la abolición del poder de las palabras y por lo tanto la abolición del proyecto, sea cual fuere. Justamente esto lo define Bataille de antemano y es resultado de una reflexión, ¿sí? El proyecto es defectuoso para la mirada de Bataille porque pone énfasis en lo temporal. Justamente el proyecto siempre plantea un futuro imaginado antes que en el presente. Entonces, ese es un presente que no está caracterizado por la plenitud del sentido o de la autosuficiencia. Fíjense, hay un desmerecimiento en el planteo de Bataille de la noción de futuro, porque la noción de futuro considera que el presente no es suficiente y que entonces lo que se haga hoy siempre es en aras de un futuro por venir, que va a ser mejor. Pero entonces se desmerece el presente. Todo proyecto valora el futuro y desmerece el presente. Bataille se sitúa en la vereda opuesta y le resta importancia al futuro y se instala en el presente. Y el que no piensa en el futuro es el que no ahorra, el que no invierte, el que puede derrochar, porque no importa, ¿no? Es el gasto inútil para un sistema, podríamos decir capitalista, protestante, no importa. Para otro tipo de ideología es un gasto inútil. Él está valorando el derroche. La experiencia interior de Bataille, y esto quizás al estar viendo Benjamin los acerque un poquito al pensamiento benjaminiano, se puede equiparar, aunque con reservas, dice Martin Jay, se puede equiparar al Erfahrung de Benjamin. Recuerden que la experiencia en Benjamin se entendía como Erlebnis o como Erfahrung. El Erlebnis estaba asociado a la vivencia, el Erfahrung a la transmisión de esa vivencia. Entonces, dice Jay, que se acerca al Erfahrung, cuidado, no es un acercamiento, porque hay reservas en ese acercamiento, dice Jay, solo cuando significa
registrar la calidad imaginaria de un momento de plenitud primigenia, en el sentido de registrarlo, ¿sí? Y reconocer la naturaleza siempre vana de la búsqueda de la restauración. Quiere decir que se acerca, no estrictamente en el sentido de la transmisión de la vivencia o experiencia, sino en el sentido de que se puede registrar. No se identifica con la Erfahrung cuando se le equipara la coherencia narrativa, porque si no, estaríamos pensándola con un sentido de saber acumulado, y no es esa la idea. Entonces, la experiencia interior es una pérdida sin compensación. No se recupera, no hay idea de que eso que se gastó se va a recuperar. Es una pérdida sin compensación, es el vaciamiento del yo individual sin fusión con Dios. Con Dios. Pero el sentido de la fusión está. Es la imposibilidad del proyecto de salvación, el proyecto del cristianismo, de la salvación del hombre. Eso está anulado, ¿sí? Porque está anulada la noción de proyecto. Entonces, esta experiencia no podía ser captada así como una fórmula positiva. La experiencia interior no puede ser aprehendida como una afirmación directa, ¿sí? Hay algo en la experiencia interior de medio. Si un proyecto articula medios para conseguir fines y él está negando la estructura del proyecto, entonces en algún punto la experiencia interior podría entenderse como el medio, sin que esté el fin. De la misma manera, dice Jay, la experiencia interior se puede entender como fuerza más que como forma. Los invito a que se acuerden de Nietzsche. Lo apolíneo era el poder de la forma, el poder conformador. Lo dionisíaco era lo informe y la desmesura. Fíjense, Jay dice, la experiencia interior es una fuerza más que una forma. ¿Ven? Que está como en la columna que hicimos de este lado. Es una fuerza, no forma, ¿sí? En algún punto, la experiencia interior no responde a una autoridad. Porque si respondiera a una autoridad, habría subsunción. No la hay. Habría un reconocimiento de alguien superior. Entonces, habría jerarquía. Pero no la hay. Entonces, la experiencia interior nunca responde a otra autoridad más allá de sí misma. La experiencia interior es un desafío a la autoridad. Allí el hombre no se distingue de otros. No se distingue de otros, porque se ha perdido dentro de los demás, igual que en el uno primordial de Nietzsche. Allí el hombre tiene sentido de comunidad. Comunidad significa... hay que entender comunidad no en un sentido de superación de los límites, hay que entenderlo como un colectivo sin jerarquías, en ese sentido. Ahí Jay van a ver que especifica en qué sentido, ¿no? Cuando se intenta contener toda la efervescencia heterogénea, es decir, de individualidades de los otros, cuando se intenta contener la efervescencia heterogénea de la comunidad en formas homogéneas, suele terminarse en un fascismo, dice Martin Jay. Por eso, advertencias, cuando hable de comunidad Jay, ¿en qué sentido habla de comunidad? ¿Sí? Bataille siempre postuló una dialéctica no superada.
Acuérdense que está influido por Hegel y por eso el término dialéctica y la operatividad de la dialéctica lo fascina, pero a la vez no adhiere a una dialéctica de la superación de los límites, sino que está del lado de la experiencia interior que se asocia a una experiencia erótica, a una experiencia religiosa. La experiencia erótica y la religiosa en Bataille están entretejidas. En la experiencia erótica hay derroche. Ese derroche de energía el erotismo justamente se distingue de la procreación. En la procreación, el acto sexual tiene un fin que justifica el acto sexual. ¿Por qué? Porque eso que se está haciendo tiene el fin de procrear. Hay un proyecto ahí. El erotismo se desentiende de la procreación. Y como se desentiende, se sale del proyecto. Pero en ese sentido, es un gasto de energía, es una acción inútil. Inútil en el sentido de que no otorga un beneficio en pos de un fin. No es un medio para un fin. Es un medio que se queda en ser un medio y lo disfruta, y lo derrocha, y lo gasta. ¿Qué quedó de eso? El derroche mismo, la pérdida de uno mismo en la fusión con un otro, en el que por un breve y brevísimo instante se pierde la heterogeneidad, porque la fusión, aunque breve, logra que se olviden las conciencias y que se disuelvan las discontinuidades, conformando una continuidad. Ese momento del erotismo se asocia a la experiencia de lo sagrado porque es una experiencia similar a la que vive el que logra, aunque sea por un breve instante, la comunicación o la comunidad con Dios, que lo altera, que lo ausenta de sí mismo por un instante. O quizás se prolongue más, pero hay experiencias místicas pero que son limitadas. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos a lo heterogéneo. Otra vez volvemos a la individualidad y a la soledad y al dolor, en un punto. Volvemos a la existencia a solos, con nosotros mismos. Todas estas ideas han influido en Jean-Luc Nancy, un pensador contemporáneo que sigue escribiendo y publicando en nuestros días, influyeron en Blanchot también. Por eso, la experiencia interior del erotismo requiere sensibilidad para la angustia que fundó el tabú. Porque justamente el erotismo es él mismo el que funda el tabú. El tabú siempre, Bataille señala, el tabú es siempre igual de grande que el deseo. A mayor deseo, mayor el tabú. A mayor tabú, más invitación a transgredirlo. Es como si fueran proporcionales, ¿sí? La sensibilidad religiosa siempre une el deseo y el pavor. Siempre une el placer intenso a la angustia. Por eso ante placeres muy intensos también se puede llorar. La falta de límites implica la ausencia de transgresión. Y recuerden que en Bataille la prohibición es la cara de la moneda, es decir, tiene la otra cara de la moneda que es la transgresión. No hay prohibición sin transgresión. Justamente la prohibición en Bataille
está para ser violada. Tiene carácter irracional y la contrapartida es la transgresión. La transgresión no niega lo prohibido. La transgresión siempre está por fuera de los límites del trabajo. En cambio, la prohibición actúa en el interior de la comunidad y está dentro del mundo del trabajo. Acuérdense que el mundo del trabajo en Bataille es el que sostiene las prohibiciones, que para Bataille son irracionales. Todo lo que se considera el mundo profano. Sí, por eso, todo lo que es el mundo de la violencia en Bataille nunca tiene que ver con el cálculo. El mundo de la violencia no es efecto del cálculo. Está ligado al mundo de lo sagrado, el mundo de la violencia. Pues la violencia es lo que aterroriza. Violencia en dos líneas, ¿no? Violencia de reproducción sexual y de muerte. La muerte es lo contrario al mundo familiar en Bataille. Esos son elementos que ustedes pueden hacer de dialogar con el erotismo de Bataille, donde está más trabajado todos estos elementos para hacerlos dialogar con la experiencia interior. Vean que Jay hace un contrapunto entre Bataille y Sartre. Sartre le señaló a Bataille que de alguna manera estaba mostrando los residuos de una deuda con la sociología de Durkheim. A Sartre no le gustaba la noción de experiencia interior, la condenó a esta noción, la consideró una experiencia de mala fe, donde había toda una explicación discursiva que se mezclaba de manera inconsistente con el rechazo de la racionalidad, con el rechazo de la comunicabilidad. Claro, tampoco adhería Sartre al punto de vista de Bataille y de Durkheim, ese punto de vista externo con respecto al sujeto, eso de salirse por fuera de un sujeto, es lo que Sartre no terminaba ni de comprender, no es que no comprendiera, es que no lo valoraba, no valoraba estos planteos de Bataille. Desconfiaba sospechaba de cierta vocación para el sacrificio en Bataille. En realidad estaba dudando de la sinceridad de Bataille como intelectual. Dijo que Bataille, acuérdense que Bataille era bibliotecario, así que imagínense estos desbordes viniendo de un bibliotecario, era difícil de hacer coordinar, al tiempo que, si lo pensamos nietzscheanamente, es muy lógico. Pero desde un pensamiento sartreano, con las influencias de Hegel y de Heidegger, no es lógico. Había aparte una impronta en Sartre sobre la afirmación y la responsabilidad de la acción social que va en contra de esto. No, en Sartre hay una valoración del compromiso social que tiene la decisión individual, la repercusión que tiene en la comunidad las acciones individuales y las decisiones individuales que tomamos. Esto va en contra de todo esto. Eso es lo que está condenado. Acuérdense que son contemporáneos, ¿no? Es decir, que lo que está repudiando Sartre en época de Bataille es justamente la falta de importancia a la noción de proyecto. Porque si no hay proyecto, entonces no hay emancipación del hombre futuro. Entonces no hay felicidad en el proyecto.
no le disgusta la idea de dejar todo abandonado a la autonomía del hombre, ¿no? Hay una valoración en Sartre del cogito. Esto es lo que plantea Martin Jay. Si para Sartre justamente el cogito, acuérdense, esa certeza primera cartesiana, ese cogito es el fundamento inviolable, atemporal, irreductible. Nada de esto está en Bataille, porque el sujeto está deshecho de alguna manera. Es un sujeto que existe solamente en relación. El sujeto es como una red de comunicaciones que existe en el tiempo, ¿no? Hay una fusión que no es valorada desde un lugar tan hegeliano como el de Sartre. Sí, en Sartre hay una valoración de la acción, del compromiso político y de aceptar lo posible. En Bataille hay una valoración por la intoxicación, por el éxtasis, por lo imposible. En cambio, en Sartre está valorado lo posible. Los intelectuales franceses de la época valoraban el pensamiento de Sartre. Los intelectuales franceses prefirieron, toda esa generación de posguerra prefirió el existencialismo y la figura de Sartre. En ese sentido, Bataille queda olvidado y desestimado. Igual, Bataille sigue escribiendo. Piensen que luego viene el erotismo, es de 1957, pero entre la experiencia interior y el erotismo, él publica un ensayo maravilloso, que es La parte maldita, que es de 1949. Entonces, está ocupado y atraído y subyugado por la experiencia límite inminente. La experiencia límite inminente que a Bataille le fascina es la muerte. La muerte es el momento más intenso y extático por el éxtasis y profundo que se puede tener. Bataille muere en 1962.